Mi esposo y sus amigos pensaron que sería gracioso dejarme tirada en un pueblito de Italia después de una pelea. A ver cómo regresa. Se rieron mientras se alejaban en el auto. Yo no volví. Un mes después, me encontró en Grecia. Yo ya había empezado de nuevo. A ver cómo regresa, se burló Gabriel, su voz cortando el aire de la tarde mientras daba un portazo al auto. Las luces traseras del coche de alquiler se hacían cada vez más pequeñas, desapareciendo al doblar la curva de esa angosta calle italiana, dejando solo polvo y el eco de las risas de los amigos de mi esposo. Me quedé paralizada, con la boca todavía abierta a medio decir una frase. La discusión que teníamos afuera del pequeño café quedando de pronto sin sentido frente a lo impensable que acababa de hacer. «Va a volver», susurré para mí misma, atrayendo miradas curiosas de los locales que cenaban en mesas sobre la vereda. Esto es solo para asustarme, pero el nudo en mi estómago se apretaba más y más a medida que los minutos se alargaban hasta volverse una hora, mientras el cielo se oscurecía sobre ese pueblo desconocido, uno cuyo nombre ni siquiera sabía pronunciar bien. Antes de seguir, quiero tomarme un momento para agradecerte por ser parte de este viaje. Si te atraen las historias de mujeres que encuentran su fuerza en lugares inesperados después de una traición, considera suscribirte. Es completamente gratis y ayuda a que podamos compartir más relatos de resiliencia y renacimiento. Ahora vamos a ver cómo una mujer abandonada convirtió un acto de crueldad en el inicio de su libertad. Cuando le supliqué a Gabriel que no tomara tanto vino durante el almuerzo, jamás imaginé que las cosas se saldrían tanto de control. Sus amigos, los típicos compañeros de universidad celebrando su reunión anual de «Solo chicos», a la cual yo había sido invitada a regañadientes, lo animaron cuando sugerí volver al hotel. «Siempre te está controlando, hermano», dijo Pete, pidiendo otra ronda justo cuando yo me puse de pie para irme. Gabriel me siguió afuera, con las palabras arrastradas pero con la rabia clara. La pelea se puso fea rápido, con años de resentimiento saliendo a flote de ambos lados. «Tienes tu pasaporte en la cartera, ¿no?», se burló, antes de subirse al asiento del conductor. «Entonces te las vas a arreglar. Eres tan lista, siempre diciéndome qué hacer». La noche cayó por completo mientras la realidad me golpeaba. Ese pintoresco pueblito italiano que se veía tan encantador de día, ahora parecía amenazante. Conté mi dinero. 80, 37. No era suficiente para un vuelo de regreso. Apenas alcanzaba para una noche en algún alojamiento barato. Mis tarjetas de crédito estaban en la billetera de Gabriel. Él había insistido en llevarlas más temprano porque mi bolso pequeño estaba lleno. Encontré la pensión más barata que pude. Un cuartito sucio encima de una panadería, con una cama angosta y un lavamanos en una esquina. La anciana que me mostró la habitación no hablaba inglés, pero parecía entender lo que me pasaba, y me dio unas palmaditas en los brazos con ternura. Me bloqueó, susurré incrédula, mirando el celular. 27 llamadas a Gabriel, todas mandadas directo al buzón. Los mensajes de texto se entregaban, pero nadie los respondía. Probé con Pete, luego con Marco, y con todos los amigos de Gabriel que iban en ese auto. Todos me habían bloqueado. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que esto no había sido un arrebato, sino una humillación planeada. Dormí a ratos, despertando cada tanto con la esperanza de ver una llamada o un mensaje, y volviendo a hundirme en la angustia. Para la mañana siguiente, me había convencido de que esta pesadilla iba a terminar. Gabriel volvería, con alguna disculpa a medias, listo para decirme que estaba exagerando por no entender su broma. Yo estaría furiosa, pero lo bastante aliviada como para dejarlo pasar, para volver a nuestra vida perfectamente armada en Boston, donde él era un arquitecto respetado, y yo su esposa, comprensiva, que había dejado su propia carrera en diseño para encargarme de la casa y nuestra vida social. Pero él no volvió. Al llegar el segundo día, comencé a racionar lo poco que me quedaba. Solo compré un panini para el almuerzo, mientras recorría todo el borde del pueblo, buscando en cada hotel y restaurante alguna señal del grupo turístico. Al atardecer, entendí que ellos habían seguido su ruta como si nada, y se habían ido a Florencia sin mí. Al tercer día, un dueño de café que notó que me quedaba parada por fuera de su local, me ofreció un espresso gratis y, con un inglés muy roto, me dio indicaciones para llegar a la estación de policía. El oficial ahí no pareció sorprendido por mi historia, como si dejar turistas tirados fuera algo común, pero su inglés limitado y mi italiano inexistente solo me dejaron con un reporte archivado y una mirada compasiva. Esa tarde tomé la decisión más difícil de mi vida. Parada frente a la vitrina de una casa de empeño pequeña y polvorienta, me quité el anillo de bodas, ese diamante de 2 quilates que Gabriel me había regalado en nuestro 5º aniversario, reemplazando la alianza sencilla con la que empezamos. El encargado me ofreció mucho menos de lo que valía, pero lo suficiente como para financiar el siguiente paso de mi viaje, fuera cual fuera.
Llama a tu familia, me sugirió el prestamista, contando los euros. Asentí por fuera, pero por dentro ya se estaba formando otro plan. Llamar a mi familia significaba tener que dar explicaciones, escuchar a mi madre decir, te lo dije, enfrentar el carácter de Gabriel, volver a ver a los amigos que ya habían notado las grietas en nuestro matrimonio, esas que yo había intentado tapar una y otra vez. La estación de buses estaba tranquila cuando llegué, con una pantalla electrónica mostrando destinos que solo había leído en revistas de viajes. Un bus nocturno a Roma, que se conectaba con ferries y más buses, me podía llevar a lugares donde Gabriel y sus amigos jamás me buscarían, si es que algún día se les ocurría hacerlo. Mi dedo temblaba sobre el nombre de mi papá en la lista de contactos. Una llamada, y él me enviaría dinero para regresar. Una sola llamada, y volvería a esa vida que había construido, donde me fui achicando poco a poco para dejarle espacio al ego y las exigencias de Gabriel. Me vino un recuerdo. Gabriel escondiendo en broma mis carpetas cuando le mencioné que quería volver a trabajar en diseño de interiores. ¿Para qué complicarnos?, había dicho. No necesitamos el dinero, y yo te necesito enfocada en nuestra vida. En ese momento me reí, pero sentada en esa estación sucia, entendí que eso también era parte del corral que él había construido a mi alrededor. ¿A dónde vas?, me preguntó la agente de boletos, una señora mayor con ojos amables que llevaba rato viéndome mirar la pantalla sin decidirme. A Grecia, respondí, sintiendo que la decisión se solidificaba al decirla en voz alta. El pueblo costero más lejano al que puedas mandarme. 14 horas después, me bajé del último bus de mi viaje, con el cuerpo adolorido por los asientos incómodos y la tensión acumulada. Me recibió el olor a mar y olivares, mientras miraba los edificios encalados de un pueblo, cuyo nombre no podía pronunciar. Mi celular se había quedado sin batería en algún punto del camino. Tenía el estómago vacío, y el peso de todo lo que me habían hecho, o tal vez de lo que yo misma había hecho, me caía sobre los hombros. El cansancio me nublaba la vista mientras caminaba hacia lo que parecía ser el centro del pueblo. 3 días de vaivenes emocionales me habían dejado hecha trizas, saltando entre la rabia hacia Gabriel, el miedo al futuro incierto y una extraña, inesperada chispa de algo que se parecía peligrosamente a la libertad. Me quedaban euros para quizás 2 noches más en el lugar más barato que pudiera encontrar. Después de eso, no tenía ningún plan, ni amigos, ni palabras en el idioma local más allá de por favor y gracias. Pero mientras veía cómo el atardecer pintaba de oro y rosa las aguas del Egeo, me invadió una calma que no había sentido en años. Gabriel quería darme una lección sobre la dependencia. Sin querer, lo que hizo fue liberarme. El sol griego caía implacable mientras me alejaba del pueblo. Mis pies estaban llenos de ampollas dentro de unas sandalias nada prácticas, pensadas solo para pasear. Mi botella de agua se había vaciado hacía horas, y la mezcla de deshidratación, hambre y agotamiento emocional hacía que todo me diera vueltas. Árboles de hojas verde plateado bordeaban el camino polvoriento, brillando como monedas con la brisa. Olivares, pensé apenas antes de que mis rodillas cedieran. El suelo se me vino encima de golpe, pero apenas sentí el golpe. La oscuridad empezó a invadir mi vista mientras una calma extraña se apoderaba de mí. Tal vez esto era justo. Abandonada por mi esposo en un país extranjero, solo para colapsar sola en otro. Cerré los ojos, rindiéndome al cansancio que me venía arrastrando desde que Gabriel se fue. Fosmokira, una voz femenina rompió mi sopor, seguida de unas manos arrugadas que me daban la vuelta. Un rostro anciano apareció frente a mí, con arrugas profundas alrededor de unos ojos amables y llenos de preocupación. Hablaba rápidamente en griego, me daba suaves palmadas en las mejillas y me ofrecía una cantimplora. El agua me devolvió lo suficiente como para sentarme, aunque la cabeza todavía me daba vueltas. Se presentó como Elena, repitiendo su nombre mientras se señalaba a sí misma. Imité su gesto con torpeza. Alexis. Elena me ayudó a ponerme de pie. Su cuerpo era pequeño, pero sorprendentemente fuerte al sostenerme. Señaló una casa de piedra entre los olivos e hizo gestos de caminar con los dedos. Asentí, sin fuerzas para oponerme, mientras ella me guiaba lentamente cuesta arriba. La cocina de la casa nos recibió con el aroma de hierbas colgadas de las vigas de madera y algo sabroso hirviendo sobre una estufa antigua. Elena me sentó en una mesa de madera gastada antes de llamar a alguien. Una voz masculina respondió, y segundos después apareció en la puerta un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y un bigote plateado, secándose las manos con un trapo. Nikos, dijo Elena señalándolo. Su esposo asintió con cautela, con ojos que preguntaban, pero que no rechazaban. Elena sirvió un vaso de agua fría y me lo puso en las manos, seguido de un cuenco con una sopa sencilla.
Mi estómago gruñó en cuanto sentí el olor, arrancándole una sonrisa a Elena. Esa tarde pasó entre intentos torpes de comunicación. Traté de explicar mi situación con unas pocas palabras, muchos gestos, y al final, lágrimas. Elena sentía como si entendiera todo, aunque sabía que era imposible que captara todos los detalles. Nikos se mantenía en silencio pero atento, haciendo algunas preguntas que Elena traducía con señas. Me ofrecieron una habitación de huéspedes, un espacio simple con paredes encaladas y una cama angosta cubierta con una colcha hecha a mano. Demasiado agotada para discutir, caí rendida en el sueño que tanto necesitaba. La mañana llegó con el canto de los gallos y el aroma a pan recién hecho. Encontré ropa limpia doblada al pie de la cama, un vestido de algodón y un cardigan que parecían de otra época, pero recién lavados. Me quedaban grandes, pero eran un alivio después de mi ropa gastada de viaje. En la cocina, Elena sonrió al verme y de inmediato me sirvió café bien fuerte con pan fresco, aceite de oliva y miel. Con la luz del día despejando mi mente, la vergüenza empezó a instalarse. Estas personas me habían acogido sin hacer preguntas, me habían alimentado, me habían vestido. Tenía que explicarles, ofrecer algo a cambio, seguir mi camino. Usando un poco de inglés y una app de traducción en mi celular, que ahora funcionaba gracias a un adaptador que Nikos me consiguió, intenté expresar mi agradecimiento y mi intención de regresar al pueblo. El rostro de Elena se entristeció de inmediato. Negó con la cabeza con fuerza, señalando hacia afuera, donde la lluvia golpeaba contra las ventanas, y luego a mis pies, todavía llenos de ampollas. «Stay», insistió, una de las pocas palabras en inglés que conocía. «Rest». Durante los siguientes 3 días, intenté irme varias veces. Todas terminaron en suaves pero firmes negativas. Una vez, con mi bolso en la mano y los zapatos puestos, Elena me interceptó en la puerta, con una expresión tan dolida que me invadió la culpa. Me tomó la mano y me llevó a una pequeña caja de madera sobre la repisa. La abrió y sacó unas fotografías. Sus dedos temblaban al señalar a una joven con los ojos de Elena y la sonrisa de Nikos. «Sofía», dijo suavemente, y luego señaló hacia lejos. «Australia». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hacía un gesto como si acunara a un bebé, y luego levantó la mano a la altura de la cintura, indicando una criatura pequeña. «Grandbaby», logró decir en inglés, señalando una foto reciente de un bebé. Ahí entendí. Elena había visto en mí una especie de sustituta de su hija ausente, una presencia que llenara ese vacío que le había quedado. Pero en lugar de sentirme usada, el corazón se me rompió por su pérdida. Asentí lentamente y colgué de nuevo mi bolso junto a la puerta. Cada día trajo nuevas rutinas mientras poco a poco me integraba a la vida en la granja. Elena me enseñó a recoger huevos sin asustar a las gallinas, a colgar la ropa de forma que la brisa de la montaña la secara bien. Nikos me enseñó a distinguir las malas hierbas del huerto. Tuvo toda la paciencia del mundo cuando arranqué una planta de orégano, creyendo que era maleza. El trabajo era físico, muy distinto a la vida que llevaba en Boston, tan cuidadosamente organizada, pero extrañamente gratificante. Mi cuerpo, acostumbrado a gimnasios con aire acondicionado y rutinas medidas, se quejaba. Al principio, me salieron callos nuevos en las manos, y músculos que ni sabía que tenía me dolían cada noche. Pero con cada día, el dolor fue bajando y mi fuerza aumentó. Más importante aún, esa rueda mental constante sobre mi abandono comenzó a callarse, reemplazada por las tareas simples del campo y el esfuerzo por aprender el idioma. Por las noches, sentada en el pequeño porche mientras Elena tejía y Nikos fumaba en su pipa, empecé a sentir momentos de paz. La traición seguía doliendo, pero aquí, rodeada de olivos milenarios y el ritmo tranquilo de la vida rural, empezaba a sentirse menos como el final de mi historia y más como un capítulo inesperado. 2 semanas después de mi llegada, Elena se sentó a mi lado mientras desgranábamos arvejas del huerto. Me estudió el rostro con una expresión pensativa antes de preguntar lentamente, con su inglés cada vez más fluido. «Home, you won't go home?» Hizo un gesto de irse con la mano y luego señaló hacia América. La pregunta me golpeó de frente. «Hogar». Esa palabra traía a mi mente nuestro elegante departamento en Boston, con sus muebles de diseñador y su decoración perfectamente combinada. Pero también traía de vuelta el control de Gabriel, su ayuda con nuestras finanzas que me dejaba sin acceso propio, sus formas sutiles de desanimarme a tener amigas, su actitud condescendiente hacia mis ganas de trabajar otra vez. Las lágrimas se me escaparon y las palabras fluyeron sin filtro, en un idioma que Elena no entendía del todo, pero con emociones que no necesitaban traducción. Le conté de la traición de Gabriel, de los años en que fui cediendo partes de mí solo para mantener la paz,
de la humillación de ser abandonada como si fuera equipaje sin valor en otro país. La mano arrugada de Elena se posó sobre la mía mientras hablaba. Cuando terminé, señaló su corazón, luego la granja a nuestro alrededor, y finalmente a mí. El mensaje era claro. Tenía un lugar aquí, si así lo quería. Work, dije, imitando cuidadosamente a Nikos mientras cuidaba los olivos. I stay, I work. La sonrisa de Elena se encendió como el amanecer sobre el Egeo. Asintió y me apretó la mano antes de volver a las arvejas, como si hubiéramos acordado algo tan simple como el menú de mañana, y no una redirección total de mi vida. Mi decisión de quedarme marcó el inicio de mi educación en la agricultura del olivo. A la mañana siguiente, Elena me despertó cuando todavía había estrellas en el cielo. Me entregó ropa de trabajo y unas botas resistentes que habían sido de Sofía. Medio dormida, la seguí junto a Nikos hasta el olivar, donde apenas la primera luz del alba rozaba los árboles milenarios. «Elíes», dijo Elena, señalando las ramas cargadas de fruta. Me mostró la técnica correcta: peinar suavemente las ramas con rastrillos de madera para que las aceitunas cayeran sobre unas redes extendidas en el suelo. Mi primer intento terminó con una lluvia de ramas y hojas junto con unas pocas aceitunas, lo que me valió una corrección paciente de Nikos. Para media mañana, el sol ya ardía en lo alto, mis hombros quemaban por el esfuerzo, y mis manos de señora de ciudad tenían sus primeras ampollas. Manos de Boston. Se burló Elena con ternura mientras revisaba mis palmas. En la pausa del almuerzo, desapareció en la casa y volvió con un ungüento casero que olía a hierbas y cera de abejas. El alivio fue instantáneo al sentirlo sobre mi piel irritada. Mañana mejor, prometió. Y sorprendentemente, tenía razón. Cada día era mejor. Refiné mi técnica, fortalecí mi cuerpo, mis manos se endurecieron. En pocas semanas, podía trabajar junto a ellos durante horas sin quejarme, sintiéndome orgullosa de las crecientes montañas de aceitunas recolectadas. El proceso de selección resultó aún más exigente que la cosecha. Sentadas bajo la sombra de una pérgola, clasificábamos las aceitunas por calidad, las perfectas para aceite premium, las con leves imperfecciones para segunda categoría, las dañadas para hacer jabón. Al principio, Elena me observaba como un halcón, corrigiendo cada error con suaves empujones. Poco a poco, sus correcciones se volvieron menos frecuentes mientras mi ojo se entrenaba para notar las diferencias sutiles. «Aprendes rápido», comentó Nikos una noche, su inglés mejorando al ritmo de mi griego rudimentario. Fue el elogio más grande que me había dado, y una calidez se expandió en mi pecho al sentir su aprobación. Mi aprendizaje no se quedó solo en el campo. También se extendió a la cocina de Elena, un lugar que al principio me intimidaba por su total falta de modernidad. En Boston me consideraba una cocinera decente, capaz de seguir recetas de revistas gourmet para cenas que impresionaban a los colegas de Gabriel. Pero la cocina de Elena no usaba tazas medidoras ni termómetros, solo décadas de sabiduría transmitida de generación en generación. «Mira», decía ella, mientras amasaba pan. Yo intentaba imitar sus movimientos, fallando de forma espectacular al principio. Mis primeros panes salieron del horno de piedra deformes, crudos por dentro o completamente quemados. «Prueba», me animaba Elena, rompiendo incluso los más fallidos para saborearlos. Aprender no es desperdiciar. Su aceptación del error me parecía revolucionaria. En mi vida anterior, los errores eran algo que se escondía, no pasos hacia el dominio de algo. La sencillez de sus comidas revelaba cuán procesada era mi dieta americana. Aquí, todo venía de su tierra o de granjas cercanas. Verduras que aún tenían el calor del sol, huevos recién recolectados, queso de unas cabras que pastaban unos kilómetros más allá. Los sabores eran vivos y limpios, sin necesidad de más que aceite de oliva, limón y hierbas del jardín de Elena. Mi cuerpo cambió con esta dieta y ritmo de trabajo. La ropa de diseñador con la que llegué comenzó a quedarme grande, mientras el peso innecesario desaparecía y era reemplazado por músculo firme. Mi piel, antes cuidada con cremas caras, brillaba ahora con solo aceite de oliva, jabón casero y sudor genuino. Cuando me vi en el pequeño espejo del baño, una desconocida me devolvió la mirada, bronceada, más fuerte, de alguna forma más sólida a pesar de pesar menos. A medida que mi vocabulario en griego crecía, Elena y yo encontrábamos más maneras de comunicarnos, más allá de la comida y el trabajo. Durante los descansos al atardecer, sacaba sus álbumes de fotos, señalando imágenes en blanco y negro de su juventud en el pueblo. Me sorprendió descubrir que había sido maestra antes de regresar al negocio familiar de olivos tras casarse. «¿Tú?», preguntó, imitando a alguien escribiendo en una computadora.
Saqué mi celular y le mostré fotos de mis proyectos de diseño de interiores, de antes del matrimonio, esa carrera que Gabriel había menospreciado como un simple pasatiempo. Elena las estudió con verdadero interés, señalando detalles que le gustaban y haciendo sonidos de admiración. «Pensamiento hermoso», dijo, tocándose la sien. Esa validación de mi trabajo creativo me arrancó lágrimas. Un reconocimiento tan simple, pero algo que Gabriel había ido quitándome con el paso de los años. Una tarde de lluvia, Elena me enseñó a tejer. Su paciencia era infinita mientras yo dejaba puntos sueltos y formaba hileras desparejas. Mi primer proyecto completo fue una bufanda sencilla, llena de bultos y fallos, pero hecha totalmente por mis manos. Me la envolví en el cuello con más orgullo del que jamás sentí, usando los cachemires de diseñador que Gabriel me regalaba en Navidad. Después vinieron otras cosas hechas a mano. Una taza de barro que moldeé guiada por Nikos. Una canasta tejida que aprendí a hacer con una vecina. Cada objeto representaba horas de aprendizaje y conexión, cargados de historias que ningún lujo comprado podía ofrecer. Mi colección crecía mientras mi apego a la perfección material se desvanecía. Después de 3 meses trabajando sin otra paga que techo y comida, una mañana Elena se acercó con Nikos a su lado. Me llevaron a un pequeño edificio donde prensaban y embotellaban su aceite de oliva. Me mostraron el modesto inventario que habían producido con nuestra cosecha. «Día de mercado», anunció Elena, señalando el calendario. El mercado del pueblo rebosaba de vida, campesinos y artesanos vendiendo sus productos, mientras los vecinos y algunos turistas recorrían los puestos. Elena y Nikos montaron su mesa sencilla, acomodando botellas del aceite dorado, jabones de oliva y frascos de aceitunas en conserva. Para mi sorpresa, me pusieron al frente del puesto, animándome a hablar con los clientes. Mi griego limitado y su inglés básico creaban momentos de confusión y risas, pero las ventas se sumaban sin parar durante todo el día. Cuando el mercado cerró, Elena me entregó un sobre con euros. «Tu parte», dijo simplemente. «Trabajo justo, paga justa». Me quedé mirando el dinero, que tal vez alcanzaba para una sola cena en los restaurantes que Gabriel y yo solíamos visitar. Pero ese sobre representaba algo que no había tenido en años: independencia ganada con mi propio esfuerzo. Sin condiciones, sin expectativas ocultas de gratitud o sumisión. Solo compensación honesta por un trabajo real. Esa noche guardé el sobre bajo mi almohada y de vez en cuando lo tocaba para confirmar que era de verdad. En toda una década de matrimonio, Gabriel había ido tomando el control de nuestras finanzas para facilitar las cosas, dejándome tarjetas de crédito ligadas a cuentas que él manejaba. Ese pequeño montón de euros era mi primer paso para reconstruir una vida que fuera totalmente mía. Mientras me iba quedando dormida, me di cuenta de que no había pensado en Gabriel ni una sola vez durante el día en el mercado. Mi mente estaba ocupada con frases en griego para vender y con el orgullo de lo que habíamos logrado. El espacio que él ocupaba en mis pensamientos se había reducido, reemplazado por olivos, recetas y la creciente certeza de que era capaz de mucho más de lo que él alguna vez me hizo creer. La semana siguiente, Elena y Nikos me invitaron a cenar en la taberna de la plaza del pueblo, algo que nunca había pasado desde mi llegada. Vestida con una blusa prestada por Elena, sentí un cosquilleo nervioso al entrar en el bullicioso local. El dueño, Stavis, saludó a la pareja con abrazos entusiastas antes de clavar en mí una mirada curiosa. «Nuestra americana», dijo Elena con orgullo en griego, una frase que ya había aprendido a reconocer. Stavis sonrió con calidez y nos guió hasta lo que claramente era su mesa habitual. Entre platos de pescado a la parrilla y vino del pueblo, Nikos se aclaró la garganta y habló en un inglés cuidadoso. «Alexis, queremos hablar de negocios contigo». Su seriedad me tomó por sorpresa. ¿Había hecho algo mal? ¿Era momento de irme? Elena se inclinó sobre la mesa, me dio una palmadita en la mano con ternura y continuó donde su esposo había dejado. «Somos viejos ya, 68, 70 años», dijo, señalándose a sí misma y luego a Nikos. «Sin hijos aquí. ¿Sofía no va a volver?» Nikos asintió con seriedad. «Creemos que nos retiraremos pronto, 2, 3 años. Pero los olivos», hizo un gesto amplio con el brazo, «tienen 200 años. Necesitan manos jóvenes». Sentí que el aire se me atascaba en la garganta al empezar a entender. Elena sonrió, con los ojos arrugándose en las comisuras. «Tú aprendes rápido, trabajas duro. Nosotros enseñamos todo». Luego extendió las manos como si estuviera ofreciéndome algo. «El negocio es tuyo». Me quedé helada con esa propuesta. Apenas me conocían, una extranjera que se había cruzado en sus vidas hacía apenas unos meses, y sin embargo, ahí estaban, ofreciéndome un futuro que ni siquiera me había atrevido a imaginar. Pero yo no sé lo suficiente.
balbuceé. Los árboles, el prensado, el negocio. Aprendes, dijo Nikos con firmeza. Nosotros enseñamos. No hay prisa. Esa noche marcó el inicio de mi verdadero aprendizaje. Ya no era solo un par de manos extra. Me convertí en heredera de generaciones de conocimiento. Cada mañana, Nikos me llevaba por distintas secciones del olivar, explicando cómo las variaciones del suelo afectaban los sabores, cómo identificar señales tempranas de enfermedades y cuándo cosechar cada zona para lograr la mejor calidad de aceite. Elena se centró en enseñarme la parte administrativa, una mezcla de libros contables a mano y planillas básicas en la computadora que su nieto había instalado años atrás durante una visita. Su método era funcional, pero anticuado. Vi una oportunidad de aportar algo más que trabajo físico, así que pasaba las noches actualizando los sistemas, creando registros digitales para facilitar el control del inventario y las ventas. Mira, le mostré a Elena una noche cómo filtrar la planilla para ver qué variedades de aceite se vendían mejor en cada mercado. Sus ojos se agrandaron al ver los patrones que surgían de los datos. Inteligente, asintió con aprobación. Cerebro de señora de Boston. Bueno para el negocio. Con su bendición, empecé a hacer pequeñas mejoras de marketing. Actualizamos las etiquetas hechas a mano de nuestras botellas con información sobre los perfiles de sabor y sugerencias de maridaje, cosas que había aprendido de tantas clases de cocina con Elena. Armé un folleto simple explicando nuestros métodos tradicionales para responder a las preguntas que los turistas hacían todo el tiempo en el puesto del mercado. Mi griego en mejora constante me ayudaba a conectar más allá del círculo de Elena y Nikos. La farmacéutica que le vendía los medicamentos a Elena empezó a pasar por nuestro puesto para charlas que iban más allá de lo comercial. La esposa del panadero me invitó a sus reuniones semanales de café con otras mujeres del pueblo. Al principio intimidante, pero valioso para sumergirme en el idioma y las costumbres locales. Stavis, el dueño de la taberna, se volvió un aliado inesperado cuando comenzó a ofrecer nuestro aceite premium en las mesas, colocando tarjetitas con nuestras nuevas etiquetas bien visibles. Bueno para ti, bueno para mí, explicó con un guiño. Cuando le agradecí, la noticia se esparció, y pronto otros 2 restaurantes de pueblos vecinos nos contactaron para proveerles aceite. 6 meses después de haber empezado esta nueva vida, asistí al bautizo de la nieta del carnicero, mi primera celebración formal en el pueblo. De pie al fondo de la pequeña iglesia, observé el ritual comunitario con un nudo en la garganta. El sacerdote anciano notó mi presencia y después de la ceremonia se acercó a saludarme. Cambió al inglés torpe que había aprendido en el seminario en Atenas. «Traes nueva vida al viejo olivar», dijo con una chispa en los ojos. «Bueno para el pueblo. Los jóvenes se van. A Atenas. A América. El pueblo necesita sangre nueva». Su aprobación pareció romper la última barrera. Las invitaciones empezaron a fluir con más facilidad. Celebraciones de onomásticos, reuniones espontáneas en la playa, incluso una asamblea del comité local para planear el festival de verano. Cada evento tejía otro hilo en la red de conexiones que me sostenía ahí. Jana, la tejedora que tenía su puesto junto al nuestro en el mercado semanal, se volvió una amiga especial. Viuda desde joven, tenía unos 40 y algo, con un humor agudo y una visión práctica que me recordaba a mi compañera de cuarto de la universidad. Nuestras charlas, en mi griego cada vez más fluido y su excelente inglés, iban desde estrategias de venta hasta chismes del pueblo, e incluso reflexiones personales. «Tú nunca hablas de América», observó una tarde tranquila mientras guardábamos los productos que no se vendieron. «¿Tienes familia allá? ¿Amigos?» La pregunta me atravesó de forma inesperada. Me había concentrado tanto en construir esta nueva vida que había empujado todos los recuerdos de la anterior al fondo de mi mente. Mis padres murieron hace años, unos pocos amigos. Me detuve, dándome cuenta de cómo Gabriel me había ido aislando poco a poco de mi red de apoyo, siempre con excusas, que mis amigas de la universidad eran problemáticas, que mis colegas de trabajo no eran de confiar. Jana asintió con comprensión. «El esposo que te dejó en Italia. Nunca dices su nombre». «Gabriel», dije. La palabra sonó extraña en mi boca, después de tantos meses de silencio. «Se llama Gabriel. ¿Y nunca te buscó?» Su franqueza era refrescante después de tantos meses de la delicadeza silenciosa de Elena y Nikos. «No lo sé», admití. «No he revisado mi celular». Hice un gesto vago. Lo encendía de vez en cuando para sacar fotos, pero había dejado de usar mi correo y redes sociales americanas, sin ganas de enfrentar lo que pudiera haber ahí. Jana alzó una ceja. «Quizás es hora de mirar. No por él, por ti, para cerrar esa puerta como corresponde». Sus palabras me quedaron dando vueltas toda la noche. Después de ayudar a Elena con la cena, subí a mi cuarto y encendí mi viejo teléfono.
Conectándome al Wi-Fi básico de la granja, abrí mi olvidada cuenta de correo. Había cientos de mensajes sin leer. Al repasar los remitentes, vi varios de viejos amigos, con asuntos que pasaban de ¿cómo estás? A ¿estás bien? Y luego a por favor, responde. Una oleada de vergüenza me invadió. Había desaparecido de sus vidas sin aviso, igual que desaparecí de la de Gabriel. Un mensaje de mi antigua mentora de diseño llamó mi atención. Oportunidad de trabajo, decía el asunto, seguido de varios correos más insistentes. Al abrirlo, descubrí que me había recomendado para un puesto de consultoría remota en una empresa de materiales sostenibles. El último correo, fechado apenas 2 semanas atrás, decía que la posición seguía disponible si aún me interesaba, pero antes de poder pensar en ese puente inesperado hacia mi antigua vida, otro remitente hizo que mis dedos se congelaran sobre la pantalla. Gabriel Davis. Asunto. Sé dónde estás. La hora de envío indicaba que había llegado solo unas horas antes. Con el corazón a 1000, lo abrí. Alexis, me tomó meses y un investigador privado, pero por fin te encontré en ese pueblito perdido en Grecia. Esto ya duró demasiado. Voy a traerte de vuelta y a terminar con esta pataleta ridícula. Mi vuelo aterriza en Atenas el jueves. Prepárate. Nos vemos en 3 días. El cuarto empezó a girar mientras el pánico y la rabia se peleaban en mi pecho. ¿Cómo se atrevía? Después de abandonarme, de meses sin decir una palabra, ¿ahora pretendía simplemente venir a recogerme como si yo fuera equipaje olvidado? Bajé tambaleando las escaleras con el celular apretado en la mano. Elena levantó la mirada del libro de cuentas sobre la mesa de la cocina. Su sonrisa se desvaneció al ver mi cara. ¿Malas noticias de América?, preguntó suavemente. Gabriel, logré decir. Viene este jueves. Los ojos de Elena se entrecerraron apenas. Metió la mano bajo el libro de cuentas y sacó un sobre, deslizándolo hacia mí sobre la mesa. Entonces llegó en buen momento. Estaba esperando el momento justo. Dentro del sobre encontré documentos legales con mi nombre junto al de Elena y Nikos, escritos en griego con traducción al inglés. Contrato de sociedad, explicó Elena. 1/3 del negocio. Años, ahora. No futuro, ahora. Las lágrimas me nublaron la vista mientras miraba el documento, comprendiendo lo que significaba. No era solo un trabajo ni una pasantía, sino una verdadera sociedad. No era solo un lugar donde quedarme, sino una base para construir algo propio. No era caridad, era reconocimiento ganado. Tú eliges qué pasa el jueves, dijo Elena con firmeza, señalando los papeles. Aquí tienes hogar, tienes negocio, tienes amigos. Señaló el teléfono en mi mano. Batman. Él ya no decide. La verdad de sus palabras me envolvió como un manto de certeza. Por primera vez desde que fui abandonada en aquel pueblo italiano, no solo me sentía sobreviviendo, me sentía enraizada. Gabriel venía así, pero se encontraría con una mujer muy distinta de la que había dejado atrás. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparación, no del tipo que Gabriel habría imaginado. No hice maletas ni escribí cartas de despedida, sino que me preparé emocionalmente. Fui a ver a Katarina, la única abogada del pueblo, que me ayudó a redactar los papeles de divorcio en griego e inglés. Contacté a mi antigua mentora de diseño y acepté, con cautela, la oportunidad de consultoría remota. Incluso escribí correos a amigos que había dejado atrás, explicándoles brevemente lo que había pasado, sin excusas ni disculpas. El jueves amaneció con un cielo griego perfecto, sin una nube, brillante. Estaba en el galpón de producción, probando muestras de aceite con Nikos, cuando el sonido desconocido de un auto de alquiler rompió la calma de la tarde. Elena apareció en la puerta, con una expresión mezcla de preocupación y determinación. «Está aquí», dijo simplemente. Con el corazón latiendo a 1000, me limpié las manos en el delantal de trabajo y salí. Gabriel estaba parado junto a un sedán plateado, sus lentes de sol de diseñador sobre su peinado perfectamente armado, mirando con evidente desagrado la humilde casa de campo. Llevaba su típico atuendo de viaje caro pero informal, pantalones chinos entallados y una camisa que probablemente costaba más que una semana de ganancias del aceite. No me vio de inmediato, lo que me dio segundos preciosos para centrarme. Aquel hombre que alguna vez fue el centro de mi mundo, ahora se veía más pequeño, menos sólido, frente a los olivos milenarios y las paredes de piedra que ahora llamaba hogar. Gabriel. Lo llamé con una voz más serena de lo que esperaba. Se giró, y la sorpresa en su rostro fue casi cómica. Sus ojos recorrieron mis botas de trabajo, mis brazos bronceados por el sol, y se detuvieron en mi cabello, recogido en un moño sencillo. Vi cómo la incredulidad luchaba con el reconocimiento en su cara. «¡Dios mío, Alexis! ¿Qué te pasó?» Ese tono crítico, tan familiar, que antes me habría hecho correr a corregir lo que fuera que no le gustara,
Ahora simplemente me resbalaba como ola contra roca. La vida pasó, respondí, caminando hacia él con paso firme. ¿Qué estás haciendo aquí, Gabriel? Se quitó los lentes, su encanto ensayado cayendo en su lugar mientras extendía los brazos. Vine a llevarte a casa, por supuesto. Esto ya fue demasiado. Sea lo que sea que intentabas demostrar. No se trata de demostrar nada, lo interrumpí, deteniéndome bien fuera de su alcance. Se trata de construir una vida. Su sonrisa vaciló. Detrás de mí, escuché los pasos suaves de Elena y Nikos saliendo de la casa. Aunque no entendían nuestras palabras, se posicionaron a la vista, como guardianes silenciosos listos para intervenir si era necesario. Gabriel los notó, y su expresión se endureció. ¿Estas son las personas con las que has estado quedándote? ¿Te han tenido aquí contra tu voluntad? Me han estado enseñando, lo corté, sobre el cultivo de olivos, sobre comunidad, sobre bondad sin condiciones. Señalé los árboles a nuestro alrededor. Ahora soy copropietaria. Tengo un negocio aquí. Su rostro se llenó de incredulidad, seguida rápidamente por la condescendencia que conocía tan bien. ¿Un negocio? Alexis, por favor. Tú eres diseñadora, no campesina. ¿Qué es esto? ¿Una especie de fase come, reza, ama después de nuestra pelea? Admito que no debí dejarte en Italia. Fue un error estúpido, de borracho. He pedido disculpas. Es hora de volver. ¿Has pedido disculpas? Repetí, incrédula. ¿Cuándo? ¿En qué universo rastrearme y exigirme que vuelva cuenta como una disculpa? Apretó la mandíbula, su encanto evaporándose. Está bien. Lo siento por haberte dejado en Italia. Fue inmaduro y estuvo mal. ¿Eso es lo que querías escuchar? ¿Podemos dejar esto atrás? ¿Por qué me buscaste, Gabriel? Han pasado meses. ¿Por qué ahora? Se movió incómodo, mirando de reojo a la pareja mayor que nos observaba. ¿Podemos hablar en privado? En el auto, tal vez. Ellos no entienden inglés y yo no tengo nada que ocultarles. ¿Por qué ahora? Sus hombros se hundieron un poco. Tus padres han estado llamando a amigos, haciendo preguntas en eventos, clientes preguntando por qué no estás en casa cuando pasan. Se ve mal para tu imagen, terminé por él. Dañaba tu reputación. Nuestra reputación, corrigió con brusquedad. Nuestra vida juntos. La que tú construiste, respondí. Esa donde poco a poco yo me convertí en un accesorio más de tu éxito. Dime, Gabriel, ¿alguna vez notaste cuán infeliz estaba antes de Italia? ¿Te importó? Su expresión se oscureció. Teníamos una buena vida, Alexis. Una casa hermosa, estabilidad económica, respeto en la comunidad. ¿Qué más podías querer? Propósito, conexión, libertad para tomar mis propias decisiones. Señalé la casita de piedra detrás de mí. Aquí encontré todo eso, en este lugar que tú consideras primitivo. Esto no eres tú, insistió, la desesperación colándose en su voz. La Alexis que yo conozco no elegiría trabajo físico y pobreza sobre comodidad. Tienes razón, sonreí. La Alexis que tú conocías no lo haría, pero esa mujer murió en Italia, el día que su esposo la abandonó como una broma cruel. La mujer que tienes delante hizo otras elecciones. Entonces Elena se acercó, presionando algo en mi mano. El contrato de sociedad que habíamos firmado. Aunque no entendía nuestras palabras, sintió que el momento había llegado. Se lo entregué a Gabriel. Tenía raíces aquí ahora, un negocio, una vida basada en respeto. Él se enfureció, llamándolo ridículo. Con calma le entregué también los papeles de divorcio, ya presentados. Tú me dejaste, le dije. Nunca pensaste que yo florecería. Amenazó con hacerme arrepentir. Yo elegí la libertad. Nikos puso una mano firme en mi hombro y dijo que era hora de que Gabriel se fuera. Mientras se alejaba en su auto alquilado, me giré de nuevo hacia mi casa, mi vida. Él intentó romperme, pero al hacerlo, me dio libertad.